dirección celestial. Piensa en eso por un momento. ¿Estás escuchando o el ruido de la vida diaria está ahogando su voz? No es una coincidencia que hayas encontrado este mensaje, y tampoco es una coincidencia que tantos en el mundo hoy, incluso figuras como el Papa León XIV, estén hablando del mismo anhelo, escuchar al Espíritu Santo. Él ha dicho recientemente que una iglesia que no escucha al Espíritu es una iglesia que camina sin luz. Ese llamado también es para ti. ¿Qué pasaría si te dijera que ahora mismo, en este preciso momento, el Espíritu Santo podría estar tratando de hablarte? Ese anhelo que sientes en tu corazón, el deseo de claridad, de paz y de dirección divina, no es un accidente. El Espíritu de Dios siempre está en movimiento, siempre guiando, siempre susurrando su verdad a nuestro interior. Pero aquí está el desafío. Muchos de nosotros no sabemos cómo escucharle, y eso puede hacernos sentir atascados, perdidos e inseguros sobre qué hacer después. Hoy, eso cambia. En los próximos momentos, vamos a descubrir principios poderosos que te ayudarán a reconocer la voz del Espíritu Santo en tu vida. Aprenderás a silenciar las distracciones, a sintonizar con sus suaves susurros y a encontrar la guía clara que has estado buscando. En una homilía reciente, el Papa León XIV mencionó algo que me marcó profundamente. La verdadera revolución del alma no comienza con palabras fuertes, sino con el silencio que deja espacio al Espíritu. Y eso es exactamente lo que haremos aquí. Imagina cuánto podría transformarse tu vida si supieras con certeza que Dios te está hablando y entendieras exactamente lo que quiere decirte. Pero este mensaje no se trata solo de ti. Al interactuar con este contenido, estás ayudando a difundir el mensaje transformador de Jesús a otras personas. Así que si estás listo para dar ese paso de fe, esto es lo que quiero que hagas. Presiona ese botón de me gusta, no por mí, sino como una declaración de fe. Creo que el Espíritu Santo está obrando en mi vida. Suscríbete a este canal. ¿Por qué? Porque cada vez que lo haces, ayudas a amplificar este mensaje para que llegue a más corazones y más almas que anhelan la verdad de Dios. Deja un comentario con esta declaración poderosa. Estoy listo para escuchar la voz del Espíritu Santo. Cuando escribes esas palabras, no solo estás escribiendo una frase, estás haciendo un compromiso, abrir tu corazón a su guía. Y si alguna vez dudas, si alguna vez sientes que no eres capaz, recuerda lo que dijo el Papa León XIV. El Espíritu no busca perfectos, busca disponibles. Eso eres tú, y eso soy yo. Caminemos juntos, escuchando su voz y compartiendo su esperanza con un mundo que tanto la necesita. ¿Estás listo? Vamos a comenzar. El Evangelio según San Juan. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Estas palabras pronunciadas por Jesús nos ofrecen una base profunda para comprender cómo nos habla el Espíritu Santo. La imagen de las ovejas escuchando la voz de su pastor es profundamente personal e íntima. Nos recuerda que escuchar a Dios no se trata solo de recibir información, sino de vivir una relación. Imagina a un pastor caminando por un campo lleno de ovejas. No necesita gritar, ni hacer un espectáculo para llamar su atención. Las ovejas, familiarizadas con su voz, la reconocen instintivamente en medio de todo el ruido. Del mismo modo, el Espíritu Santo nos habla con una voz que resuena profundamente en nuestro espíritu. Pero aquí está la pregunta: ¿estamos sintonizados para escucharle? Uno de los principios clave para oír al Espíritu Santo es reconocer que requiere intencionalidad. Así como las ovejas llegan a conocer la voz de su pastor a través de la interacción repetida, nosotros también debemos cultivar familiaridad con la voz de Dios. Esto comienza pasando tiempo en su palabra. La Biblia es descrita como inspirada por Dios. No es solo un libro, es la palabra viva de Dios, y nos da la manera más clara de comprender su carácter y su voluntad. Quizá te has preguntado si el Espíritu Santo ha estado tratando de hablarte. Tal vez has tenido momentos donde un pensamiento, un sentimiento o incluso una paz repentina parecen surgir de la nada. Bien podrían ser susurros del Espíritu. Pero ¿cómo estar seguro? Jesús lo deja claro. La clave para reconocer su voz es la relación. Entonces déjame preguntarte, ¿cuánto tiempo estás pasando en la presencia del pastor? ¿Con qué frecuencia silencias las distracciones a tu alrededor para enfocarte en él?
No siempre es fácil en el mundo ruidoso en el que vivimos, donde cada momento parece lleno de demandas, notificaciones y desplazamientos sin fin en una pantalla. Sin embargo, es en la quietud donde el Espíritu Santo habla con más claridad. Tomemos un momento para reflexionar sobre esto. Imagina que eres una oveja en el campo. Estás rodeado de voces que compiten por tu atención. Algunas de otros pastores, algunas de otras ovejas y algunas desde dentro de ti mismo. El pastor te llama, pero si no estás prestando atención, su voz podría fácilmente perderse en el caos. ¿Qué pasos puedes dar hoy para asegurarte de que su voz sea la única que escuches por encima de todas las demás? La oración es otra práctica esencial para escuchar al Espíritu Santo. No se trata solo de hablar con Dios, sino de crear un espacio para escucharle. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. En nuestra quietud, reconocemos su soberanía y permitimos que su Espíritu nos guíe. Considera apartar incluso solo 5 minutos al día para sentarte en silencio ante el Señor, pidiéndole que revele su presencia en ti. Otro paso práctico es la obediencia. Cuando el Espíritu habla, a menudo nos impulsa a actuar. Esos impulsos pueden llegar en forma de convicción para ayudar a alguien, una idea que se alinea con la Escritura, o incluso el valor para alejarnos de algo dañino. Cuanto más respondemos con fe a estas invitaciones, más afinados estaremos para reconocer su guía. Piénsalo de esta manera. Si una oveja sigue al pastor cada vez que la llama, el vínculo entre ambos se fortalece. De la misma forma, cuando damos pasos de fe confiando en la dirección del Espíritu, crecemos en confianza para reconocer su voz. Ya que vivimos por el Espíritu, andemos guiados por el Espíritu. Al cerrar esta sección, quiero animarte a tomar acción ahora mismo. Piensa en un solo paso que puedas dar para profundizar tu relación con el pastor. Quizás sea comprometerte a leer un capítulo de la Biblia cada día o pasar 10 minutos en oración. Sea lo que sea, hazlo con la intención de acercarte más a Él. Y finalmente, conectémonos juntos. Deja un comentario con la frase, estoy listo para seguir la voz del pastor. Al escribir esas palabras, no solo afirmas tu compromiso de escuchar al Espíritu Santo, sino que también animas a otros a unirse en este camino. Juntos podemos construir una comunidad de creyentes afinados a la voz de Dios, dispuestos a seguirle a donde nos lleve. Libro del profeta Isaías. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una voz detrás de ti, diciendo, este es el camino, camina por él. Este versículo nos ofrece una imagen viva de ella del Espíritu Santo. Nos recuerda que incluso cuando estamos ante decisiones difíciles, en medio de encrucijadas complejas, Dios está activamente dirigiendo nuestros pasos. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a confiar en su voz cuando habla? Piensa en un momento en que enfrentaste una decisión difícil. Tal vez las opciones parecían igualmente válidas o los riesgos te abrumaban. En momentos así, es fácil sentirse paralizado por la incertidumbre. Pero este versículo nos asegura que Dios no nos deja solos para navegar esos caminos. Él ofrece su sabiduría, no con gritos o señales espectaculares, sino con la voz firme y clara de su Espíritu. También hay una verdad poderosa escondida en esta imagen. La voz que guía viene desde atrás. ¿Por qué no desde el frente, donde podríamos verla con claridad? Porque Dios, en su sabiduría, nos llama a caminar por fe, a dar el siguiente paso confiando en su dirección, incluso cuando no podemos ver el camino completo. Su voz nos anima mientras caminamos, confirmando que vamos en la senda correcta. Pero, ¿cómo discernir su voz entre tantos ruidos? El Espíritu jamás nos guiará en una dirección que contradiga la verdad de Dios. Si lo que sentimos nos impulsa hacia el amor, la paciencia, la bondad o la humildad, podemos confiar en que proviene de Él. Este versículo también nos lleva a reflexionar sobre la actitud de nuestro corazón. ¿Realmente estamos buscando la dirección de Dios o solo queremos que Él bendiga el camino que ya hemos elegido? Escuchar auténticamente requiere rendición. Significa decir, como Jesús, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Imagina a un viajero en un sendero sinuoso sin mapa. Cada curva puede ser confusa. Pero si ese viajero tiene un guía que conoce el camino, el viaje deja de ser una incertidumbre y se convierte en una experiencia de confianza.
El Espíritu Santo es nuestro guía. Nos corrige con suavidad cuando nos desviamos y nos anima cuando vacilamos. Pero al igual que con cualquier guía, necesitamos estar cerca. La distancia dificulta la claridad. Imagina escuchar que alguien te llama desde lejos. Cuanto más lejos estás, más difícil es entender su voz. Así también sucede en la vida espiritual. Nuestra cercanía a Dios afecta nuestra capacidad para oírle. Acercarnos a Él mediante la oración, la adoración y el estudio de la palabra cultiva la intimidad necesaria para distinguir sus susurros. También debemos reconocer que el Espíritu no solo guía, también corrige. A veces esa voz que escuchamos es un llamado al arrepentimiento, un suave empujón que nos invita a alejarnos de lo que nos daña. Aunque incómodos, estos momentos son expresiones de gracia. Dios no nos redirige para castigarnos, sino para protegernos y restaurarnos. Un aspecto profundo de este versículo es que no basta con oír la voz. El mandato es claro, camina por él. Escuchar es solo el comienzo. La obediencia es lo que da fruto. Vemos muchos ejemplos en la historia de la fe. Abraham dejó su tierra sin saber a dónde iba. Moisés condujo a Israel fuera de Egipto pese a las adversidades. María aceptó llevar en su seno al Salvador a riesgo de su seguridad y reputación. Cada uno de ellos respondió a la voz de Dios con acción, y esa disposición permitió que se cumplieran planes extraordinarios. Reflexionemos, ¿a qué camino me está llamando hoy el Espíritu Santo? Tal vez es un acto de bondad, tal vez es perdonar o confiar en un área donde el miedo se ha asentado. Sea lo que sea, podemos estar seguros de que su guía nos lleva a la vida, la paz y el propósito. Al cerrar esta sección, recordemos que la voz del Espíritu siempre es una voz de amor. Ya sea como un susurro suave o una corrección firme, siempre busca guiarnos hacia la plenitud de la voluntad de Dios. Y cuando aprendemos a confiar en su dirección, descubrimos la alegría de caminar de su mano con aquel que sí conoce el camino. Su voz tal vez no siempre grite, pero siempre habla con verdad, con claridad y con esperanza para quien está dispuesto a escuchar. Carta a los Romanos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Este versículo es un recordatorio profundo de nuestra identidad en Cristo. Ser guiado por el Espíritu Santo no es solo un privilegio, es una marca que define nuestra pertenencia a la familia de Dios. Nos llama a vivir con la confianza y el propósito que provienen de saber que somos suyos. Ser guiado por el Espíritu implica movimiento, crecimiento y transformación. Sugiere que nuestra vida con Dios no es estática, sino una caminata constante hacia una mayor conformidad con su voluntad. Este camino requiere apertura a la dirección del Espíritu, incluso cuando nos lleva a lugares incómodos o desconocidos. Como un niño aprendiendo a confiar en la mano de su padre, debemos apoyarnos en la sabiduría de Dios, sabiendo que Él ve lo que nosotros no. Uno de los aspectos más hermosos de ser guiado por el Espíritu es la naturaleza personal de su guía. A diferencia de un enfoque genérico, el Espíritu adapta su dirección a cada uno de nosotros, considerando nuestros dones, luchas y circunstancias. Esto refleja el profundo amor que Dios tiene por sus hijos, un amor íntimo, intencional y perfectamente adecuado a quienes somos. Pero, ¿cómo reconocer cuando el Espíritu nos está guiando? Una manera es a través del fruto que produce en nuestra vida. Amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Cuando nuestras decisiones y acciones se alinean con estas cualidades, podemos estar seguros de que estamos caminando según el Espíritu. Otra forma es a través de la convicción. No se trata de culpa ni condenación que provienen del enemigo, sino de un impulso amoroso de Dios que señala con ternura las áreas que necesitan crecer. Es la manera del Espíritu de refinarnos y moldearnos para que seamos más como Cristo. Por ejemplo, puedes sentir el deseo de reconciliar una relación rota, dejar un hábito dañino o hablar la verdad en una situación difícil. Estas invitaciones, aunque a veces desafiantes, siempre son para nuestro bien. Este versículo también subraya que ser guiado por el Espíritu está íntimamente ligado a nuestra condición de hijos de Dios. Esta conexión es crucial porque nos recuerda que la guía divina nace del cuidado amoroso de un padre.
Así como un padre provee, protege e instruye, así también nos guía Dios, siempre con nuestro bienestar en mente. Piensa en la parábola del hijo pródigo. Incluso después de haberse alejado y malgastado su herencia, el padre lo recibe con los brazos abiertos, deseando restaurarlo a la familia. Esta imagen refleja el corazón de Dios por nosotros. No importa cuán lejos hayamos ido, el Espíritu Santo siempre está listo para guiarnos de regreso al abrazo del Padre. Esta verdad nos reta a confiar en la guía de Dios, incluso cuando no tiene sentido humano. Como Pedro, que salió de la barca para caminar sobre las aguas, a pesar de la lógica, la voz del Espíritu lo llamaba a lo milagroso. Así también el Espíritu muchas veces nos conduce más allá de lo que entendemos, invitándonos a experimentar su fidelidad y su poder de formas nuevas. Ser guiado por el Espíritu también exige rendición. Significa soltar nuestros planes, nuestras preferencias y nuestro deseo de control. No es fácil, especialmente en una cultura que valora la independencia y la autosuficiencia. Pero como dijo Jesús, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. Cuando soltamos el control y seguimos al Espíritu, descubrimos una vida mucho más rica y plena que cualquier cosa que podríamos construir por nosotros mismos. Este versículo también nos consuela en tiempos de incertidumbre. Cuando no sabemos qué dirección tomar o sentimos que las circunstancias nos sobrepasan, podemos confiar en que el Espíritu ya está obrando, orquestando todo para nuestro bien. Sabemos que en todas las cosas Dios obra para bien de los que le aman. Reflexionar en esto nos recuerda que ser guiados por el Espíritu no es cuestión de perfección, sino de progreso. Es una elección diaria de alinearnos con la voluntad de Dios, de escuchar su voz y de caminar por fe. Y al hacerlo, crecemos en nuestra identidad como sus hijos, experimentando la paz y el propósito que vienen de vivir en comunión con Él. En aceptar esta verdad, recordemos que la guía del Espíritu ya es tanto un don como una responsabilidad. Nos llama a confiar, a obedecer y a reflejar el amor de Dios al mundo. Y al seguir donde Él nos conduce, damos testimonio del poder transformador de una vida vivida bajo su guía. Libro de los Salmos. El Señor afirma los pasos del hombre cuando en su camino se complace. Este versículo nos ofrece una imagen hermosa de la participación activa de Dios en la vida de quienes le buscan. Es un recordatorio claro de que el Espíritu Santo no solo nos indica el rumbo, sino que también afianza nuestros pasos, asegurando que cada movimiento que damos esté lleno de propósito y en armonía con su voluntad. Imagina a una persona cruzando un sendero pedregoso. Sin guía, cada paso es inestable, pero cuando esa persona es guiada por el Espíritu, incluso el terreno más difícil se vuelve transitable. La idea de que Dios afirme nuestros pasos habla de estabilidad, de confianza y de la certeza de que estamos caminando en su propósito. Es una promesa de que Él camina con nosotros en cada paso, capacitándonos para superar obstáculos y llevar a cabo los planes que ha preparado para nosotros. Este versículo también destaca la importancia de deleitarse en el Señor. Deleitarse en Dios es encontrar alegría y plenitud en su presencia, priorizarlo por encima de todo, tener un corazón que le dice, Señor, confío plenamente en ti y mi mayor gozo está en seguirte cada día. Cuando nos deleitamos en Él, nuestros deseos comienzan a alinearse con los suyos y nos volvemos más sensibles a la guía del Espíritu. Uno de los desafíos que muchos enfrentamos es aprender a confiar en el tiempo de Dios. La guía del Espíritu con frecuencia requiere paciencia, ya que nos conduce paso a paso, en lugar de revelarnos el trayecto completo de una vez. Esto puede ser difícil, especialmente cuando estamos ansiosos por respuestas o sentimos presión para decidir rápidamente. Pero confiar en el Espíritu Santo significa creer que su tiempo es perfecto y que cada paso que Él ordena forma parte de un plan mayor. Piensa en la historia de José. Su camino estuvo lleno de desvíos, traiciones, esperas y pruebas. Y sin embargo, Dios estaba estableciendo sus pasos, preparándolo para un futuro que aún no podía ver. Cuando finalmente fue puesto como líder en Egipto, José pudo mirar atrás y reconocer que cada paso, incluso los difíciles, había sido orquestado por Dios.
Esa perspectiva nos anima a confiar en el proceso, incluso cuando el sendero parece incierto. Otra verdad poderosa de este versículo es la idea de colaboración. Aunque el Espíritu guía y afirma nuestros pasos, nosotros tenemos un papel activo: seguir su dirección. Esto requiere compromiso de nuestra parte, orar pidiendo guía, buscar sabiduría en la Escritura y estar atentos a los impulsos del Espíritu. Como recuerda el apóstol Santiago, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Pónganla por obra. Esa colaboración también exige perseverancia. Habrá momentos en los que el camino parezca duro y sentiremos la tentación de dudar de la guía divina. En esos momentos podemos fortalecernos en la certeza de que el Espíritu está con nosotros, afirmando nuestros pasos, incluso cuando no podemos ver con claridad. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Al reflexionar en este versículo, es útil preguntarnos: ¿hay áreas en mi vida donde me ha costado confiar plenamente en Dios? ¿Hay pasos de fe que he evitado porque parecen demasiado riesgosos o incómodos? La promesa del Salmo 37 nos asegura que, cuando nos deleitamos en el Señor, podemos avanzar con confianza, sabiendo que Él está afirmando nuestros pasos. Esta verdad también es fuente de consuelo. La vida puede parecer abrumadora, con decisiones constantes y responsabilidades que nos empujan en distintas direcciones. Pero cuando rendimos nuestro camino al Espíritu, ya no llevamos solos la carga de tener que resolverlo todo. Su guía trae paz, claridad y la certeza de que estamos andando en su propósito. Además, la dirección del Espíritu con frecuencia trae bendiciones inesperadas. A medida que seguimos su guía, pueden surgir oportunidades, relaciones y crecimiento que nunca habríamos imaginado. Estos momentos nos recuerdan que los planes de Dios siempre son más grandes que los nuestros. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Así como el cielo es más alto que la tierra, así son mis caminos más altos que los suyos. Al cerrar, abramos el corazón a esta verdad. El Señor se deleita en guiar a los que se deleitan en Él. No es un observador distante, sino un participante activo en nuestro camino. Y mientras confiamos en su dirección, experimentamos el gozo y la paz que vienen de caminar tomados de su mano. La guía del Espíritu no es solo una promesa, es una realidad para todos los que lo buscan. Vivamos con valentía, sabiendo que Él está afirmando nuestros pasos cada día. El corazón del hombre traza su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Este versículo nos ofrece una sabiduría profunda sobre el equilibrio entre la intención humana y la intervención divina. Nos recuerda que, aunque hagamos planes y soñemos con nuestro futuro, en última instancia es Dios quien guía nuestros pasos, asegurando que nuestro andar se alinee con su perfecta voluntad. Piensa por un momento en la cantidad de decisiones que tomas a diario, desde elecciones pequeñas, como qué comer en el desayuno, hasta decisiones trascendentales sobre relaciones, trabajo o fe. Estamos constantemente navegando posibilidades. Proverbios 16:9 reconoce esta realidad, pero nos invita a verla desde una perspectiva espiritual. Planear no es malo, de hecho es parte natural de ser humano. Sin embargo, este versículo nos recuerda con ternura que debemos sostener nuestros planes con humildad, permitiendo que Dios los moldee, redirija o transforme. La imagen es poderosa. Imagina que tienes en tus manos un mapa lleno de rutas y destinos cuidadosamente marcados. Empiezas a caminar, pero descubres que algunos caminos están cerrados, otros inesperadamente abiertos, y otros te llevan a lugares que nunca habías considerado. Esto es lo que sucede cuando permitimos que el Espíritu Santo establezca nuestros pasos. Él toma nuestros planes y los alinea con el propósito más elevado de Dios, muchas veces de formas que nos sorprenden y nos desafían. Pero ¿qué significa realmente dejar que el Señor dirija nuestros pasos? Comienza con la confianza. Confiar en Dios implica rendir el control, reconocer que su sabiduría supera con creces la nuestra. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Cuando abrazamos esta promesa,
podemos descansar con la certeza de que los planes de Dios siempre son para nuestro bien, incluso cuando no coinciden con nuestras expectativas. Esa confianza suele ponerse a prueba en tiempos de incertidumbre. ¿Alguna vez has sentido que tus planes se desmoronaban? Quizá experimentaste puertas que se cerraron, oportunidades que se desvanecieron o desafíos imprevistos que interrumpieron tu camino. En esos momentos es fácil caer en la frustración o la desilusión. Pero Proverbios 16:9 nos invita a ver esas interrupciones como redirecciones divinas. No son señales de fracaso, sino evidencia de la mano de Dios guiándonos hacia algo mejor. Uno de los aspectos más consoladores de este versículo es el recordatorio de que Dios está activamente involucrado en nuestras vidas. No es un espectador lejano, sino un Padre amoroso que nos acompaña en cada paso. El Espíritu Santo obra de maneras sutiles y profundas, guiando nuestras decisiones, protegiéndonos del peligro y conduciéndonos hacia su paz. A veces, esa guía llega como una convicción interna, una palabra de las Escrituras o el consejo sabio de alguien. Otras veces a través de circunstancias que cambian nuestra perspectiva y abren nuevas puertas. El apóstol Pablo vivió este tipo de redirección. Mientras viajaba para predicar el Evangelio, él y sus compañeros planearon entrar en Asia, pero el Espíritu Santo se lo impidió. En su lugar, Pablo recibió una visión que lo llamaba a Macedonia. Ese cambio inesperado condujo a la fundación de la primera iglesia en Europa, demostrando cómo la guía de Dios muchas veces supera nuestra comprensión. Reflexionar en Proverbios 16:9 también nos invita a examinar nuestras motivaciones. ¿Estamos haciendo planes basados solo en nuestros deseos o estamos buscando la voluntad de Dios? Alinear nuestros planes con su propósito requiere humildad y oración. Es un acto de rendición, una invitación al Espíritu para que nos guíe y una confianza en que Él afinará nuestras intenciones. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Rendirse a Dios no significa abandonar nuestros sueños, ni dejar de planear. Significa involucrar a Dios en el proceso, buscar su guía en cada paso del camino. Maneras prácticas de hacerlo incluyen orar antes de tomar decisiones, meditar en las Escrituras buscando sabiduría y estar atentos a las impresiones del Espíritu. Involucrar a Dios en nuestros planes también implica estar dispuestos a aceptar cambios. La flexibilidad es una marca de la fe. Cuando confiamos en que Él afirma nuestros pasos, podemos recorrer los giros de la vida con confianza, sabiendo que nos está llevando a lo mejor. Esa visión transforma los obstáculos en oportunidades para crecer y profundiza nuestra dependencia en Él. Finalmente, Proverbios 16:9 nos anima a caminar por fe. La fe no es solo creer, es actuar según lo que creemos. Cuando sentimos que el Espíritu nos guía, debemos estar dispuestos a dar el siguiente paso, incluso si no vemos todo el camino. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Libro del profeta Isaías. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, declara el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Estas palabras de Isaías revelan el misterio profundo de la sabiduría y guía de Dios. Nos recuerdan que aunque no siempre entendamos sus planes, podemos confiar en que son infinitamente mejores que cualquier cosa que podamos imaginar. Imagina que estás mirando el mundo a través del ojo de una cerradura. Tu visión está limitada a lo poco que puedes ver desde ese punto estrecho. Ahora imagina que se abre una puerta y de pronto ves montañas, valles y horizontes sin fin. Esa diferencia es solo un atisbo de cómo la perspectiva de Dios supera la nuestra. Nosotros nos enfocamos en lo inmediato. Dios ve lo eterno. Isaías nos desafía a abrazar esa verdad y a no depender únicamente de nuestra lógica. Es una llamada a la humildad. Reconocer que los caminos de Dios son más altos, más amplios y más sabios. Esa humildad es esencial para escuchar al Espíritu Santo, pues abre nuestro corazón a su guía y nos alinea con su propósito. Una manera en la que este versículo se aplica a nuestra vida es en los momentos de oración no respondida. ¿Alguna vez oraste con fervor por algo y sentiste que Dios permanecía en silencio?
En esos momentos, las palabras de Isaías nos recuerdan que el silencio no significa ausencia, sino que el plan de Dios se está desarrollando de una manera que aún no vemos. Considera la historia de José. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Años de sufrimiento, años de espera. Y sin embargo, Dios estaba obrando, moviendo piezas invisibles, preparándolo para salvar muchas vidas. Cuando sus hermanos vinieron a él, José dijo: «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien». Esa historia nos enseña que los caminos de Dios, aunque misteriosos, siempre son intencionales y redentores. Este versículo también nos invita a soltar el deseo de controlar nuestras circunstancias. Muchos de nosotros luchamos con la necesidad de tener el control, creyendo que si planificamos lo suficiente, podremos evitar el dolor o el fracaso. Pero Isaías nos recuerda que la verdadera paz no proviene del control, sino de la rendición. Rendirnos no es pasividad, es alianza. Es confiar en que el Espíritu Santo nos guía, incluso cuando el camino está oculto. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Este pasaje también nos anima a mirar más allá de nuestras circunstancias actuales. Cuando la vida parece caótica o confusa, es fácil perder de vista el panorama eterno. Pero Isaías asegura que los caminos de Dios están por encima de lo que entendemos. Nos invita a confiar en que hay un plan mayor que se está cumpliendo, incluso si aún no podemos verlo. Pensemos en la vida de Jesús. Sus discípulos no comprendían por qué tenía que sufrir y morir. Desde su perspectiva humana, su muerte parecía una derrota, pero en realidad era el plan perfecto de redención para la humanidad entera. A través de la cruz, Dios llevó a cabo el acto más grande de amor y salvación. Este ejemplo nos recuerda que los caminos de Dios muchas veces desafían la lógica humana, pero logran el bien supremo. Las palabras de Isaías también nos llaman a confiar en Dios en la espera. La paciencia es una señal de fe, y con frecuencia es en los tiempos de espera donde Dios realiza su obra más profunda en nosotros. Sabemos que en todas las cosas Dios obra para bien de los que le aman. Aunque no podamos verlo, Dios está tejiendo cada momento de nuestra vida en un tapiz de gracia y propósito. Finalmente, Isaías 55:8 y 9 nos invita a adorar. Reconocer la grandeza de los caminos de Dios debería despertar en nosotros asombro, reverencia y entrega. Cuando aceptamos que sus pensamientos son más altos que los nuestros, nos acercamos a Él con un corazón abierto, listos para recibir su voz, su dirección y su paz. Al reflexionar en este pasaje, preguntémonos: ¿hay áreas de mi vida donde he confiado más en mi entendimiento que en la sabiduría de Dios? ¿Hay planes o deseos que necesito rendir a sus caminos más altos? Mientras meditamos en estas preguntas, que encontremos consuelo, humildad y renovación en la certeza de que los pensamientos de Dios son perfectos, su amor es infinito y sus caminos nos llevan a lo mejor. Libro del profeta Jeremías. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Este versículo tan amado es como un faro en medio de la oscuridad. Nos recuerda la fidelidad inquebrantable de Dios y su propósito intencional en nuestras vidas. Habla de una verdad que resuena profundamente. Los planes de Dios siempre están enraizados en su amor y son mucho más grandes de lo que nosotros podríamos imaginar. El contexto en que se pronunció esta promesa la hace aún más poderosa. Estas palabras fueron dirigidas a los israelitas mientras estaban en el exilio en Babilonia, en un tiempo de desarraigo, sufrimiento y gran incertidumbre. Probablemente sentían que Dios los había olvidado, que sus promesas se habían desvanecido. Y sin embargo, en medio de ese dolor, Dios les entregó este mensaje de esperanza. No están abandonados, y esto no es el final. Sus planes de restauración ya estaban en movimiento. Esa misma verdad se aplica a nosotros hoy. Todos atravesamos temporadas de espera, de dolor o de dudas. Momentos en que sentimos que los planes de Dios están lejanos o difusos. Y sin embargo, Jeremías 29:11 nos recuerda que incluso entonces Dios está obrando activamente.
Él ve el panorama completo y entreteje cada circunstancia dentro de su plan perfecto. Uno de los aspectos más consoladores de este versículo es cómo comienza. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros. Dios no está adivinando, no está improvisando sobre la marcha. Él conoce sus planes, con certeza, con autoridad. Incluso cuando nosotros no sabemos cuál es el siguiente paso, Él no está perdido. Él sostiene nuestras vidas con sus manos, guiando cada paso hacia el futuro que ha preparado. Esta verdad nos invita a preguntarnos, ¿realmente confiamos en que Dios tiene un buen plan para nosotros? ¿O estamos intentando controlar los resultados por nuestra cuenta, llenos de temor e impaciencia? Confiar en los planes de Dios requiere fe, una disposición a soltar el miedo y abrazar sus promesas, incluso cuando no podemos ver el cuadro completo. Jeremías 29:11 también resalta la naturaleza de esos planes divinos, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. La palabra bienestar no se refiere solamente a éxito material o comodidad. Habla de shalom, una paz integral, espiritual, emocional y relacional. Dios desea que florezcamos en nuestro carácter, en nuestro propósito y en nuestra comunión con Él. Y también nos ofrece esperanza, una esperanza que no es ilusión ni fantasía, sino una confianza firme en que Dios cumplirá sus promesas. Que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe, para que reboséis de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esa esperanza es lo que nos sostiene cuando todo parece incierto. Nos recuerda que lo que viene de la mano de Dios siempre vale la espera. La mención de un futuro es igualmente significativa. Dios tiene una visión a largo plazo para nuestra vida, una que va más allá de lo inmediato. Mientras nosotros a veces solo vemos el día de hoy, Él está preparando nuestro mañana. Cada paso que damos, por pequeño o difícil que parezca, es parte de ese diseño eterno. La historia de Abraham es un ejemplo elocuente. Dios lo llamó a salir de su tierra sin saber a dónde iría. Abraham no conocía los detalles, pero obedeció en fe, confiando en la promesa de un futuro mejor. A través de su obediencia, Dios estableció una alianza que bendeciría a generaciones enteras. Jeremías 19:11 también nos invita a ver la importancia de la oración en nuestro camino hacia los planes de Dios. Solo 2 versículos más adelante, Dios dice, «Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». Buscar a Dios mediante la oración y su palabra nos permite discernir su voluntad y permanecer conectados a su guía. Es en esos momentos de comunión donde recibimos claridad, fortaleza y consuelo. Este versículo también nos recuerda el poder redentor de Dios. Aun cuando nos equivocamos, cuando tomamos desvíos, sus planes no se cancelan. Como un artista que sabe formar las imperfecciones en parte de una obra maestra, Él toma nuestras fallas y las convierte en belleza. Sabemos que en todas las cosas, Dios obra para bien de los que le aman. Al abrazar la promesa de Jeremías 29:11, estamos invitados a vivir con confianza y esperanza. Los planes de Dios no son distantes ni impersonales, son cercanos, diseñados con amor y llenos de propósito. Y mientras confiamos en Él, descubrimos una paz y una alegría que solo pueden venir de saber que nuestro futuro está seguro en sus manos. Que esta verdad nos inspire a caminar con valentía, confiando en que los planes de Dios siempre son para nuestro bien y para su gloria. Y que nunca olvidemos que, sin importar dónde estemos en el camino, Dios está con nosotros, guiándonos hacia el futuro lleno de esperanza que con tanto amor ha preparado. Segunda carta a Timoteo. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo nos revela un aspecto transformador del Espíritu Santo, el carácter que imparte a quienes habita. Cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, no solo guía nuestras decisiones, sino que renueva completamente quienes somos desde dentro. Él no nos deja esclavos del temor, sino que nos fortalece con una identidad marcada por el poder, el amor y el dominio propio. Pablo escribió estas palabras a Timoteo, un joven líder en medio de una misión desafiante. Timoteo probablemente enfrentaba inseguridad, oposición y presión, y es en ese contexto que Pablo le recuerda: estás solo.
El Espíritu de Dios que hay en ti no es uno de temor, sino de valentía. Este mismo mensaje resuena hoy para ti y para mí. No importa cuán grande sea la tarea, cuán incierto el camino o cuán débiles nos sintamos, el Espíritu Santo nos ha sido dado como fuente de fortaleza divina. Veamos los tres elementos que este versículo menciona. Primero, poder. Este no es poder humano, ni fuerza emocional. Es el poder del Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, un poder que vence el pecado, rompe cadenas y transforma corazones. Es un poder que nos capacita para testificar, para amar a nuestros enemigos y para permanecer firmes en la fe cuando todo alrededor tambalea. Segundo, amor. El amor que viene del Espíritu Santo es incondicional, puro y transformador. Nos permite amar incluso cuando hemos sido heridos, perdonar cuando parece imposible y actuar con compasión en un mundo frío. Este amor no es solo un sentimiento, es una fuerza que refleja el carácter mismo de Dios. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Tercero, dominio propio. También traducido como templanza, es la capacidad de controlar nuestras emociones, pensamientos y acciones en conformidad con la voluntad de Dios. Es lo que nos permite elegir el bien, incluso cuando es más fácil ceder a lo impulsivo. El dominio propio es fruto del Espíritu y se manifiesta en nuestras decisiones cotidianas. Al guardar silencio cuando queremos gritar, al elegir pureza en medio de tentaciones o al perseverar cuando queremos rendirnos. Este versículo también confronta una realidad muy humana, el temor. Todos lo experimentamos. Temor al fracaso, al rechazo, al futuro, a no estar a la altura. Pero Dios no nos ha dado ese espíritu. El temor no proviene de Él. Por eso, cuando el miedo quiera ocupar el lugar de la fe, debemos recordar esta verdad. El Espíritu Santo que vive en mí es más fuerte que cualquier temor que me rodee. Uno de los mayores obstáculos para escuchar al Espíritu es el ruido del miedo. Nos paraliza, nos hace dudar de la voz de Dios y nos empuja a depender de nuestras fuerzas. Pero cuando activamos la verdad de este versículo, comenzamos a caminar con una fe renovada, sabiendo que no se trata de lo que nosotros podemos hacer, sino de lo que Dios está haciendo en nosotros. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esta declaración cambia nuestra perspectiva. Ya no enfrentamos la vida desde la debilidad, sino desde la fortaleza del Espíritu. Podemos tomar decisiones con seguridad, hablar con autoridad, servir con humildad y vivir con propósito. La presencia del Espíritu en nosotros transforma no solo lo que hacemos, sino lo que somos. Nos hace portadores de luz en la oscuridad, mensajeros de gracia en medio del juicio y testigos valientes de un evangelio vivo. Al meditar en este versículo, preguntémonos, ¿estoy actuando desde el miedo o desde el espíritu de poder, amor y dominio propio? ¿Estoy permitiendo que el temor limite mi obediencia o estoy avanzando con confianza sabiendo que Dios me ha capacitado? Hoy el Espíritu Santo te recuerda, no eres débil, no estás solo y no estás destinado a vivir atado por el temor. Tienes en ti mismo el Espíritu del Dios vivo que te sostiene, te transforma y te impulsa hacia tu propósito eterno. Levántate con esta certeza, el Espíritu que Dios me ha dado no es de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, y con Él todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Evangelio según San Juan. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Estas palabras de Jesús revelan una de las funciones más sagradas del Espíritu Santo, la de guiarnos hacia la verdad plena, eterna y transformadora. En un mundo lleno de confusión, opiniones cambiantes y medias verdades, esta promesa nos ofrece una seguridad profunda. No estamos solos en la búsqueda de lo verdadero. Jesús no dijo que el Espíritu nos daría simplemente algunas verdades o parte de la verdad, sino toda la verdad. Esto incluye la verdad sobre quién es Dios, quiénes somos nosotros, cuál es su voluntad para nuestra vida y cómo vivir en obediencia, libertad y plenitud. El Espíritu no nos deja en la ambigüedad, nos conduce con claridad, con firmeza y con amor hacia la verdad que transforma el alma. La palabra guiar implica un camino, un proceso continuo. No se trata solo de recibir una revelación puntual,
sino de caminar con el Espíritu día tras día, momento a momento, paso a paso. Él es como un pastor que no solo señala la dirección, sino que va adelante, conduciendo con ternura a quienes confían en su voz. Este tipo de guía requiere sensibilidad y humildad. No podemos escuchar al Espíritu si nuestros corazones están endurecidos por el orgullo, la autosuficiencia o el ruido constante del mundo. El Espíritu de verdad habla con claridad, pero también con suavidad. Para oírle, debemos estar dispuestos a silenciar otras voces y cultivar una intimidad profunda con Dios. Una de las formas en que el Espíritu nos guía es a través de la palabra. La Escritura, inspirada por el mismo Espíritu, se convierte en una lámpara en nuestro camino cuando la leemos con el corazón abierto. A veces un pasaje familiar adquiere un nuevo significado, otras veces sentimos que una promesa salta a nuestro espíritu, justo cuando más la necesitamos. Esto no es coincidencia, es el Espíritu de verdad obrando en nosotros. Otra forma en que nos guía es a través de la conciencia transformada. Cuando el Espíritu habita en nosotros, comienza a moldear nuestros pensamientos, actitudes y decisiones. Nos hace sensibles al pecado, nos fortalece para resistir la tentación y nos anima a elegir lo correcto, incluso cuando cuesta. Pero hay algo más. El Espíritu de verdad no solo revela lo que es verdadero, sino también lo que es falso. Él nos protege del engaño, de las voces que distorsionan el Evangelio y de caminos que parecen buenos pero nos alejan de Dios. Jesús advirtió que vendrían falsos maestros y que muchos serían engañados, pero añadió que sus ovejas conocen su voz. El Espíritu nos guarda precisamente de ese peligro, enseñándonos a discernir y a permanecer anclados en la verdad. También debemos recordar que la verdad que el Espíritu nos revela no siempre es cómoda. A veces nos confronta, nos corrige o nos invita a cambiar, pero siempre lo hace desde el amor, con el propósito de hacernos libres. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La libertad que viene del Espíritu no es libertinaje, sino libertad para amar, servir, obedecer y vivir plenamente en el diseño de Dios. En un mundo donde tantas personas se sienten perdidas, confundidas o desorientadas, esta promesa es un ancla firme. El Espíritu de verdad está con nosotros, no para condenarnos, sino para iluminarnos, no para confundirnos, sino para consolarnos, y no para darnos respuestas rápidas, sino para llevarnos en un viaje de transformación continua. Al reflexionar en esta promesa de Jesús, hagámonos estas preguntas. ¿Estoy abriendo mi corazón diariamente a la guía del Espíritu Santo? ¿Estoy permitiendo que Él me muestre la verdad, incluso cuando me confronta o me incomoda? ¿Estoy dispuesto a ser guiado más allá de mis ideas preconcebidas, de mis costumbres o de mis miedos? Hoy, más que nunca, necesitamos creyentes que vivan anclados en la verdad, guiados por el Espíritu, y no por las tendencias pasajeras del mundo. Que nuestras vidas reflejen esa luz, esa claridad y esa paz que solo el Espíritu de verdad puede dar. Que el Espíritu nos guíe a toda la verdad y que caminemos con humildad, obediencia y gozo, sabiendo que cada paso en la verdad es un paso más cerca del corazón de Dios. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Mientras estaban adorando al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado». Este pasaje es un testimonio claro de cómo el Espíritu Santo no solo consuela o transforma, sino que también llama y envía. El Espíritu habla cuando sus hijos están buscando su rostro, entregados en oración y adoración. Y cuando habla, no deja lugar a dudas. Él da dirección específica para propósitos específicos en el tiempo preciso. Los creyentes en Antioquía no estaban pidiendo una estrategia humana, no estaban reunidos para debatir planes personales, estaban adorando y ayunando, es decir, estaban centrados en Dios, en su gloria, en su voluntad. Y en ese contexto de rendición total, el Espíritu Santo habló. Esta escena nos enseña una verdad clave. El Espíritu Santo habla con mayor claridad cuando nuestros corazones están enfocados en Dios, no en nuestras propias ambiciones. Adoración y ayuno no son prácticas vacías, son expresiones de dependencia y puertas abiertas a la revelación. En nuestra vida, muchas veces buscamos respuestas sin buscar primero al dador.
Queremos dirección sin adoración, pero el modelo bíblico nos enseña que la guía del Espíritu nace de la intimidad. Además, el llamado del Espíritu aquí no es general. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra. Él ya tenía una obra en mente, ya había preparado el camino. Solo estaba esperando un corazón obediente que dijera sí. Eso nos lleva a una pregunta profunda. ¿Estamos escuchando para obedecer o solo para sentirnos seguros? Cuando el Espíritu habla, su voz siempre está acompañada de propósito. Él no revela por curiosidad, sino por misión. Cuando nos llama, es para actuar, para salir, para entregar, para servir. Este pasaje también nos recuerda que el llamado del Espíritu no siempre es cómodo. Bernabé y Saulo estaban profundamente involucrados en la comunidad cristiana de Antioquía. Eran líderes valiosos. Sin embargo, el Espíritu los llama a salir, a una obra nueva, incierta, desafiante. Esto nos enseña que la guía del Espíritu a veces nos saca de lo conocido, de lo seguro, para llevarnos a donde su reino más lo necesita. ¿Y quién es enviado? Dos hombres completamente rendidos a Cristo. La guía del Espíritu no busca elocuencia, ni fama, ni talento humano. Busca corazones disponibles, personas que digan: aquí estoy, Señor, envíame a mí. También vemos que la comunidad espiritual tiene un rol clave. No fue un llamado privado o aislado, fue en medio de la comunidad, con confirmación colectiva, que se dio este envío. Esto subraya la importancia de caminar en comunión con otros creyentes. Dios muchas veces confirma su voz a través del cuerpo de Cristo. Quizá tú hoy estás esperando dirección, deseas saber qué quiere Dios de ti, qué obra te ha sido asignada. Este pasaje te ofrece un camino. Adórale, ayuna, busca su rostro con sinceridad y estate atento a su voz. Él aún llama, Él aún aparta, Él aún envía. Y cuando Él llama, no nos deja solos. El Espíritu no solo guía, empodera. Él equipa con dones, con gracia y con autoridad divina para cumplir lo que nos ha sido encomendado. La misión que Bernabé y Saulo emprendieron cambió el curso de la historia de la iglesia, y todo comenzó en un momento de adoración. No subestimes lo que puede ocurrir cuando simplemente estás en la presencia de Dios. Allí, en el silencio reverente, en el susurro de su espíritu, pueden nacer llamados que transforman naciones. ¿Estás escuchando? ¿Estás disponible? ¿Estás dispuesto? Que esta palabra nos lleve a una oración sincera. Espíritu Santo, háblame, muéstrame tu voluntad, y cuando lo hagas, dame la gracia para obedecer sin demora. Porque cuando el Espíritu habla, el reino se expande y nuestras vidas se alinean con el cielo. Carta a los Gálatas. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esta exhortación del apóstol Pablo nos lleva al corazón mismo de la vida cristiana. Una caminata diaria con el Espíritu Santo. No es una invitación abstracta, ni una sugerencia para momentos especiales, sino un llamado constante. Andar, vivir, movernos en sintonía con el Espíritu de Dios. Andar en el Espíritu es una imagen dinámica. No se trata de una experiencia puntual, sino de un caminar progresivo. Paso a paso, decisión tras decisión, pensamiento tras pensamiento. Cada momento de nuestra vida se convierte en una oportunidad para elegir si vivimos según el Espíritu o según los impulsos de la carne. La carne aquí no se refiere simplemente al cuerpo, sino a la naturaleza humana caída, marcada por el egoísmo, la ambición desordenada, la impaciencia y el deseo de independencia de Dios. Cuando Pablo dice, no satisfagáis los deseos de la carne, nos está advirtiendo que hay un conflicto real entre vivir centrados en nosotros mismos o vivir guiados por el Espíritu. Pero esta batalla no la libramos solos. El Espíritu que habita en nosotros no solo nos guía, también nos fortalece para vencer lo que por nosotros mismos no podríamos. El deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Esta tensión interna es parte de la realidad espiritual de todo creyente, y sin embargo también es el lugar donde más podemos experimentar el poder transformador del Espíritu Santo. ¿Cómo andamos en el Espíritu? Primero, a través de la dependencia, reconociendo que no podemos vivir la vida cristiana por nuestras propias fuerzas. Necesitamos cada día pedir su ayuda, su guía, su presencia.
No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Segundo, mediante la obediencia. El Espíritu siempre nos está guiando. El problema no es que no hable, sino que a menudo no queremos obedecer. Andar en el Espíritu significa seguir su dirección, incluso cuando es contracultural, incómodo o contrario a nuestros impulsos. Tercero, por medio del fruto. Cuando caminamos en el Espíritu, comenzamos a manifestar el carácter de Cristo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Estos no son esfuerzos humanos, son evidencias de que el Espíritu está en control. Este versículo también tiene una implicación importante. Es posible ser creyente y no andar en el Espíritu. Pablo escribe a cristianos, recordándoles que deben elegir caminar según el Espíritu y no según la carne. Esto nos lleva a un autoexamen. ¿Estoy tomando decisiones desde el Espíritu o desde mis emociones desordenadas? ¿Estoy reaccionando con paciencia o con orgullo? ¿Con fe o con temor? Cada momento es una bifurcación espiritual. ¿Seguiré mi carne o seguiré al Espíritu? Y la buena noticia es que, aunque muchas veces fallamos, el Espíritu no nos abandona. Nos redarguye, nos corrige, nos levanta y nos vuelve a invitar a caminar con Él. También es clave entender que andar en el Espíritu no significa vivir una vida sin lucha, sino una vida con dirección. Incluso en la batalla hay una paz sobrenatural que nos sostiene. Una paz que dice, no estás solo, yo estoy contigo, y si me sigues te daré la victoria. Esta vida guiada por el Espíritu también tiene un impacto visible. Las personas a nuestro alrededor comienzan a notar que reaccionamos de manera diferente, que hay una serenidad que no depende de las circunstancias, una compasión que no es fingida, una sabiduría que no proviene de nosotros. Eso es testimonio, eso es caminar en el Espíritu. Y por último, andar en el Espíritu nos lleva a ser más sensibles a la voz de Dios. Cuanto más caminamos con Él, más distinguimos sus susurros, y cuanto más obedecemos, más profundamente nos transforma. Pidámosle al Señor, Espíritu Santo, enséñame a andar contigo, líbrame de los impulsos de la carne, ayúdame a caminar en tu luz, a producir tu fruto y a reflejar a Cristo en todo lo que soy. Porque andar en el Espíritu no es una meta lejana, es el regalo diario de una vida rendida, guiada y transformada por Dios mismo. Carta a los Efesios. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Este versículo breve, pero profundamente solemne, nos revela una dimensión íntima y relacional del Espíritu Santo. No es una fuerza impersonal ni un concepto abstracto, es una persona divina, viva y sensible, que mora en nosotros. Y como toda persona, el Espíritu puede ser entristecido. ¿Has pensado alguna vez en eso? Que nuestras acciones, palabras, incluso nuestros pensamientos, pueden causar dolor al mismísimo Espíritu de Dios. Este no es un temor que nos condena, sino una invitación amorosa a vivir en comunión con Él de forma reverente y santa. Pablo nos dice que hemos sido sellados con el Espíritu. Ese sello es una marca de propiedad, de protección, de promesa cumplida. El Espíritu es garantía de que pertenecemos a Dios y de que nuestra redención está asegurada. Y precisamente porque hemos sido sellados, estamos llamados a vivir de manera coherente con quien ahora habita en nosotros. Entristecer al Espíritu no significa que Él nos abandona. Significa que nuestra desobediencia, nuestra falta de amor, nuestras palabras destructivas lo contristan, porque Él nos ama, porque anhela nuestra santidad y porque desea llevarnos a la plenitud de Cristo. Si seguimos leyendo el contexto de este versículo, Pablo menciona algunas actitudes que entristecen al Espíritu: amargura, enojo, gritos, calumnias, malicia. Y en contraste, nos llama a vivir con bondad, compasión y perdón. Esto nos muestra que no se trata solo de grandes pecados, sino de cómo tratamos a los demás, de cómo cuidamos nuestras palabras, de si elegimos construir o destruir, de si amamos como Dios nos amó. Entristecer al Espíritu es rechazar su influencia. Es insistir en nuestras propias maneras cuando Él nos muestra otra mejor. Es cerrar nuestros oídos cuando nos redarguye, apagar su fuego cuando nos impulsa, ignorar su presencia cuando nos llama a orar, a perdonar, a actuar con fe. Pero el llamado de este versículo no es a vivir con miedo,
sino con sensibilidad espiritual, con un corazón tierno que desea no herir al espíritu, sino deleitarse en su compañía. Imagina una relación cercana, como la de un padre con su hijo o un amigo leal. No queremos herir a quienes amamos, y si fallamos, buscamos reconciliarnos, restaurar la confianza, volver al abrazo. Así es con el Espíritu Santo. Cuando lo entristecemos, no se va, permanece esperando que volvamos, que pidamos perdón, que renovemos la comunión. Y cuando lo hacemos, Él restaura con ternura. Su presencia vuelve a fluir, su voz vuelve a resonar, y su gozo vuelve a llenar nuestro ser. Este versículo también es una invitación a vivir con pureza. En un mundo donde la inmoralidad, el odio y la indiferencia son comunes, se nos llama a ser diferentes, templos vivos del Espíritu Santo. Vidas que no solo confiesan a Cristo, sino que lo reflejan. Reflexionemos juntos. ¿Hay actitudes en mí que han entristecido al Espíritu? ¿He apagado su voz al no obedecer su dirección? Hoy es el momento de volver, no con culpa, sino con humildad. No con vergüenza, sino con confianza en su gracia. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me apartes de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. La buena noticia es esta: el Espíritu Santo no guarda rencor. Él desea restaurar, sanar y seguir guiando nuestra vida. Que vivamos entonces con un corazón abierto, sensible, vigilante, no para impresionar, sino para amar mejor al Espíritu que nos ama tanto. Que no lo entristezcamos, sino que lo honremos, lo escuchemos y lo sigamos hasta el día glorioso en que nuestra redención se complete en plenitud. Carta a los Romanos. Del mismo modo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este pasaje de Romanos nos abre una ventana conmovedora hacia la ternura y profundidad del Espíritu Santo. Nos muestra que más allá de su poder, su guía o su santidad, el Espíritu también es nuestro compañero fiel en la debilidad. ¿Cuántas veces nos hemos sentido incapaces de orar? Momentos en los que el dolor es tan grande, la confusión tan densa o el alma tan cansada que las palabras simplemente no salen. ¿Te ha pasado? En esos momentos no estamos solos. El Espíritu Santo ora por nosotros. Él intercede. Él traduce lo que no podemos decir. Él lleva nuestras lágrimas al Padre como súplica. Este versículo nos revela que nuestras debilidades no son barreras para Dios, sino lugares donde su gracia actúa con mayor intensidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad, dijo el Señor. Y es allí, en la grieta, donde el Espíritu viene con consuelo, sostén y una oración más profunda que cualquier lenguaje humano. Gemidos indecibles. Esa expresión revela la intensidad con la que el Espíritu ora por nosotros. No es una oración superficial, ni formal. Es una intercesión cargada de amor, de compasión y de perfecta sintonía con la voluntad de Dios. Es la oración que surge cuando no hay más que silencio en nuestra boca, pero clamor en el alma. Y eso es clave. El Espíritu no solo nos ayuda a orar bien, sino que ora en nosotros cuando ya no sabemos cómo hacerlo. Esto es más que ayuda, es sustitución amorosa. Él toma nuestra impotencia y la convierte en súplica eficaz ante el Padre. La oración es una relación viva, no una fórmula mecánica. Y el Espíritu Santo es quien mantiene esa relación encendida, aun cuando nuestras fuerzas se agotan. Él no se cansa de orar por nosotros. Este versículo también nos revela algo precioso. Dios no espera que tengamos siempre las palabras correctas. Él no rechaza nuestra torpeza. No mide nuestra oración por la elocuencia, sino por la sinceridad del corazón. Y cuando ni eso podemos ofrecer, el Espíritu lo hace en nuestro lugar. Eso es gracia. Eso es amor. Eso es comunión profunda. Además, no se trata solo de orar por cosas específicas, sino de interceder según la voluntad perfecta de Dios. El Espíritu no solo lleva nuestras cargas al Padre, sino que ora conforme al propósito divino, con una sabiduría que sobrepasa la nuestra. Y eso nos da descanso, porque incluso si pedimos mal, el Espíritu intercede bien. Incluso si no entendemos, Él comprende todo. Reflexionemos. ¿Hay áreas de mi vida donde he dejado de orar porque me siento débil, seco o confundido? ¿He olvidado que el Espíritu me sostiene incluso en mi silencio? Este pasaje nos llama a descansar,
a confiar en que incluso en el vacío, el Espíritu está obrando. Y nos invita a acercarnos a Dios con libertad, sin miedo a fallar, porque hay uno dentro de nosotros que ora mejor de lo que nosotros podríamos hacerlo. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Esa promesa se hace real cuando comprendemos que el Espíritu Santo es quien hace posible ese descanso, intercediendo incansablemente por cada uno de nosotros. Entonces, cuando te falten las palabras, no te sientas lejos de Dios. Al contrario, estás en el lugar perfecto para que el Espíritu hable en tu interior. Cuando solo puedas suspirar, o llorar, o quedarte quieto, sabe que Él te entiende y está orando por ti. Y esa oración perfecta y santa llega al corazón del Padre con un poder que ninguna palabra humana puede alcanzar. El libro de los Hechos de los Apóstoles. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estas palabras de Jesús, pronunciadas justo antes de ascender al cielo, son una promesa y una misión, una promesa de poder divino y una misión que abarca el mundo entero. Y ese poder, el mismo que llenó a los discípulos el día de Pentecostés, sigue disponible para cada creyente que camina con el Espíritu. No un poder político, no un poder humano, poder del cielo, poder para vivir como Cristo, poder para vencer el pecado, poder para sanar, para predicar, para amar a los enemigos, para perdonar lo imperdonable, poder que transforma no solo lo que hacemos, sino lo que somos. Ese poder no es reservado para unos pocos, ni para una época pasada, es para todos los que creen. Jesús lo prometió y el Espíritu lo ha cumplido generación tras generación. Pero ese poder viene con un propósito claro, y me seréis testigos. No se trata solo de experimentar a Dios, sino de dar testimonio de Él, de vivir de tal manera que nuestras palabras, acciones y actitudes hablen de Jesús. Ser testigo no significa tener todas las respuestas, significa tener una historia viva, un testimonio real de lo que Dios ha hecho en ti, de cómo su amor te encontró, de cómo su gracia te levantó, de cómo su Espíritu te está transformando día a día. Y este testimonio comienza cerca en Jerusalén, pero no se queda ahí, se extiende, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Eso incluye tu familia, tu barrio, tu lugar de trabajo, tu país, y sí, incluso aquellos lugares a donde jamás imaginaste llegar. Cuando el Espíritu Santo llena una vida, no puede quedarse encerrada. El fuego que Él enciende impulsa hacia afuera, hacia el prójimo, hacia los necesitados, hacia los que aún no conocen el amor del Padre. La historia del libro de los Hechos es una historia de creyentes comunes, como tú y como yo, llenos del Espíritu, cambiando ciudades, llevando esperanza y viviendo con valentía. No porque fueran extraordinarios, sino porque el Espíritu los capacitó. Y ese mismo Espíritu te ha sido dado a ti. ¿Lo crees? ¿Crees que puedes ser un testigo en tu generación? ¿Crees que el Espíritu puede usarte para tocar vidas, abrir corazones y llevar el Evangelio a donde parece imposible? Esta promesa no es una carga, es un privilegio. Es una invitación a vivir con propósito eterno, con identidad clara y con una pasión encendida desde el cielo. Piénsalo, Dios podría haber enviado ángeles, podría haber hecho todo con su voz, pero eligió enviar a su Espíritu, y actuar a través de personas como tú. Ese poder que recibimos no es solo para momentos de gloria, es para la vida diaria, para hacer luz en la oscuridad, para mantenernos firmes en la prueba, para ser fieles cuando nadie más lo es. Es poder para perseverar cuando nos sentimos débiles, para hablar con verdad cuando reina la mentira y para amar cuando duele. Hoy esta palabra te llama a renovar tu fe en la promesa de Jesús. El Espíritu Santo está en ti y te ha dado poder, no para esconderlo, sino para testificar, para brillar, para servir, para anunciar que Jesús vive, reina y salva. Y cuando ese poder se activa, no hay límite para lo que Dios puede hacer a través de un corazón completamente rendido a Él. Evangelio según San Lucas. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?
Estas palabras de Jesús nos revelan algo maravilloso: el deseo profundo y generoso del Padre Celestial de darnos espíritu. No es una bendición reservada a unos pocos especiales, no es un premio por buen comportamiento, es un regalo de amor, ofrecido con ternura a todos los que simplemente lo piden. Jesús establece un contraste fuerte. Si vosotros, siendo malos, es decir, si nosotros, con nuestras limitaciones, egoísmos y errores, aún así sabemos dar cosas buenas a quienes amamos, ¿cuánto más Dios, que es perfecto en bondad, en sabiduría, en generosidad? Este versículo no solo nos enseña la disposición de Dios, sino también nuestra responsabilidad: pedir con fe, pedir con humildad, pedir como un hijo confía en su Padre. Pedir el Espíritu Santo es reconocer que lo necesitamos, es decirle al cielo: sin ti no puedo vivir, sin tu guía me pierdo, sin tu poder me canso. Ven, Espíritu Santo. Y aquí está la promesa: Él vendrá. Porque el Padre responde, porque el Espíritu no se hace rogar, porque Dios anhela habitar en corazones rendidos. A veces creemos que tenemos que estar en cierto nivel espiritual antes de recibir al Espíritu Santo. Pensamos que primero debemos purificarnos, demostrar madurez o tener la vida en orden. Pero Jesús no dijo: Dios dará el Espíritu a los que se lo ganen. Dijo: Dios dará el Espíritu a los que se lo pidan. La clave es el corazón que reconoce su necesidad. Este versículo también derriba otro mito: que el Espíritu es dado una sola vez, como un evento del pasado. Sí, hay un momento en que recibimos al Espíritu al creer, pero también hay una invitación constante a pedir, a recibir más, a ser renovados cada día. Sed llenos del Espíritu, dice Pablo en presente continuo, es decir, seguid siendo llenados, porque no se trata de una experiencia única, sino de una relación diaria, un fluir constante, una dependencia viva. Así como comemos cada día, bebemos cada día, necesitamos ser llenados del Espíritu cada día. Y eso comienza con una oración sencilla, una súplica sincera: Padre, dame hoy tu Espíritu. Dios no se resiste, Él se deleita en responder, y cuando responde no lo hace a medias. Nos da su presencia, nos da su voz, nos da su fuego, nos da su paz. Este versículo también es una llamada a confiar en la bondad del Padre. Muchos tenemos heridas que nos hacen dudar: ¿realmente Dios quiere bendecirme? ¿Realmente escuchará mi oración? ¿Soy digno de su Espíritu? Y Jesús responde con ternura: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? No hay duda en su voz, solo seguridad, solo amor, solo verdad. Reflexionemos: ¿he pedido al Espíritu con esta confianza? ¿O he dudado de la generosidad de Dios? ¿He abierto mi corazón a recibirle como el regalo más precioso que el cielo puede dar? Hoy puedes hacerlo, con sencillez, con humildad, con fe. Padre, tú sabes dar cosas buenas, y no hay nada más bueno, más necesario, más glorioso que tu Espíritu. Así que hoy lo pido, lo anhelo, lo recibo. Lléname, guíame, haz tu morada en mí. Y cuando haces esta oración, no solo hablas, te alineas con el corazón del Padre y entras en la corriente viva del Espíritu Santo, que desea llenar cada rincón de tu vida con su presencia. Carta a los Corintios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Esta declaración, tan sencilla y al mismo tiempo tan profunda, transforma por completo nuestra comprensión de quiénes somos. No se trata de una metáfora poética, es una verdad espiritual contundente. El mismo Espíritu Santo que descendió en Pentecostés, que fortaleció a los profetas, que levantó a Jesús de entre los muertos, ahora habita en nosotros. Somos templo, no de madera, no de piedra, sino de carne viva, un santuario caminante, un espacio consagrado donde la presencia de Dios ha decidido morar. ¿Te das cuenta del asombro que esto implica? Dios no solo está contigo, está en ti. No solo te escucha desde el cielo, te transforma desde dentro. Esta verdad cambia nuestra identidad. Ya no somos simplemente criaturas ni espectadores del reino. Somos morada del Espíritu, portadores de su gloria, vivienda del Altísimo. Y eso a la vez nos llama a vivir con reverencia. Un templo no es cualquier lugar. Un templo es sagrado, un templo es guardado, cuidado, respetado. Pablo hace esta afirmación a los corintios en medio de exhortaciones sobre pureza, unidad y santidad. Y es que si el Espíritu habita en nosotros, todo lo que hacemos con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestra boca importa.
No se trata de legalismo, se trata de coherencia. ¿Voy a hablar con odio si mi boca es templo del Espíritu? ¿Voy a mirar con lujuria si mis ojos son templo del Espíritu? ¿Voy a sembrar división si mi alma ha sido escogida como lugar santo? El Espíritu Santo no habita en templos construidos por manos humanas, sino en corazones rendidos, en vidas consagradas, en personas transformadas por la gracia. Esto también nos da dignidad, porque muchos se sienten vacíos, insignificantes, rotos. Y este versículo declara con poder: eres un templo, no estás vacío, estás habitado por el Dios eterno. Tu vida tiene un valor eterno, no por lo que logras, sino por quien habita en ti. Cuando creemos esta verdad, empezamos a vivir de otro modo, con más conciencia, con más gratitud, con más dependencia y también con más confianza, porque si el Espíritu está en mí, no estoy solo. No estoy a merced del pecado, ni de la angustia, ni del miedo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Este versículo nos llama también a la comunión, porque no solo yo soy templo, nosotros somos templo. El Espíritu habita en cada creyente. Y cuando nos reunimos, ese templo se manifiesta en comunidad, en adoración compartida, en misión conjunta. Por eso debemos cuidarnos unos a otros, no herir al hermano, no juzgar al que lucha, no despreciar al débil, porque todos llevamos el mismo espíritu y todos somos parte del mismo templo. Hoy puedes hacer una pausa y decir con fe: Espíritu Santo, habitas en mí, haz de mi vida un templo digno de ti, limpia lo que no honra tu presencia, renueva lo que se ha desgastado y lléname de tu gloria. Que cada pensamiento, cada palabra, cada decisión nazca de esta verdad poderosa: soy templo de Dios y su Espíritu vive en mí. Y donde habita el Espíritu hay vida, hay santidad, hay libertad y hay poder. Consuelo en la parte 17. Carta a los Gálatas. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Este versículo de Pablo es una exhortación suave pero firme, una invitación a la coherencia espiritual. No basta con haber recibido vida por el Espíritu, como algo del pasado. La vida en el Espíritu es una experiencia presente, constante, que debe expresarse en nuestro caminar diario. No es solo tener el Espíritu, es dejar que nos guíe. Pablo ya ha enseñado a los Gálatas que fue el Espíritu quien les dio nueva vida, no por obras, no por mérito, sino por gracia. Pero ahora les dice: esa vida que recibiste, vívela en la práctica, que no sea teoría, sino realidad visible. Es posible tener al Espíritu y, sin embargo, andar como si no lo tuviéramos. Es posible haber nacido de nuevo, pero seguir caminando en la carne, con orgullo, con envidia, con amargura. Por eso Pablo conecta dos verbos: vivir y andar. Vivir en el Espíritu es recibir nueva identidad, nueva dirección, nueva libertad. Andar en el Espíritu es caminar en esa dirección cada día, con cada elección. Es como si alguien encendiera una luz dentro de ti, pero tú eligieras caminar con los ojos cerrados. No tiene sentido. La luz está allí, entonces, ¿por qué no vivir a la altura de esa luz? Andar en el Espíritu implica rendición, una disposición constante a preguntarle: ¿qué quieres de mí hoy, Señor? ¿Qué me estás mostrando? ¿Cómo puedo agradarte en este momento? Y también implica sensibilidad. El Espíritu no impone su camino, Él guía, Él inspira, Él mueve, pero nosotros debemos seguirle como una danza sagrada donde Él marca el paso y nosotros respondemos con fe. Este caminar espiritual se traduce en cosas muy concretas: perdonar cuando duele, callar cuando provoca hablar de más, hablar cuando todo en ti quiere callar por temor, ser amable cuando estás cansado, ser fiel cuando nadie te ve. Andar por el Espíritu también requiere constancia. No es un impulso momentáneo ni una emoción del domingo, es un ritmo de vida, es una manera de estar en el mundo, es dejar que el Espíritu tenga la primera palabra y la última palabra en tus decisiones. Esto no significa perfección, significa dependencia. Cada día, cada paso, cada tropiezo es una oportunidad para volver a decir: Espíritu Santo, guíame. Y cuanto más andamos con Él, más fácil se vuelve distinguir su voz, escuchar sus advertencias, seguir sus impulsos. También aprendemos a evitar lo que lo apaga: la dureza de corazón, la falta de perdón, la negligencia espiritual. Andar en el Espíritu
Es vivir una vida que agrada a Dios, que bendice a los demás y que nos lleva a ser verdaderamente libres. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hoy este versículo te llama a tomar una decisión diaria. ¿Vas a vivir por el Espíritu y también vas a andar por Él? Que tu caminar refleje la vida que Él ha encendido en ti y que cada paso sea una respuesta de amor, de obediencia, de confianza. Espíritu Santo, gracias por darme vida. Enséñame a andar contigo, a no correr delante de ti ni quedarme atrás. Guía mis pies, mueve mi corazón y que todo mi ser camine en tu luz. Primera carta a los Tesalonicenses. No apaguéis al Espíritu. Estas palabras breves de Pablo encierran una advertencia seria y amorosa. El Espíritu Santo, aunque es todopoderoso, no fuerza su obra en nosotros. Él guía, inspira, impulsa, pero también puede ser resistido, ignorado, apagado. Y eso no sucede con un solo acto escandaloso, sino con pequeñas decisiones cotidianas que endurecen el corazón y apagan el fuego interior. Pablo habla a creyentes, a personas que ya han recibido al Espíritu, y les dice, no lo apaguéis, porque es posible tener el fuego encendido y dejar que se extinga, no porque Dios lo retire, sino porque nosotros dejamos de alimentarlo. El verbo apagar evoca una imagen poderosa, una llama que se sofoca, un fuego que una vez ardía con fuerza, pero ahora se va debilitando hasta quedar solo en brasas o en ceniza. Pablo nos dice, no permitáis que eso pase. ¿Y cómo se apaga el espíritu? A través de indiferencia espiritual, a través de la desobediencia persistente, a través de una vida doble, a través del descuido de la oración, del rechazo a la corrección, del orgullo que dice, ya no necesito ser guiado. Todo eso apaga al espíritu. También lo apagamos cuando no obedecemos su voz, cuando Él nos impulsa a perdonar y elegimos el resentimiento, cuando nos mueve a servir y preferimos la comodidad, cuando nos muestra un camino y decidimos ignorarlo. Cada no al espíritu, aunque parezca pequeño, apaga un poco de su llama en nosotros, no porque Él se ofenda, sino porque nuestra alma se va cerrando. Por eso esta exhortación es urgente. No apaguéis al espíritu, guardad el fuego, alimentad la llama. ¿Cómo lo hacemos? Cultivando una vida de oración sincera, pasando tiempo con la palabra, rodeándonos de comunidad que anima la fe, siendo obedientes a sus impulsos, aunque cuesten, siendo sensibles a su corrección, aunque duela. El fuego del espíritu no solo nos da gozo, nos purifica, nos ilumina, nos transforma y nos hace arder por Dios en un mundo que se enfría en la indiferencia. Hoy más que nunca, necesitamos creyentes encendidos, no personas perfectas, sino corazones que digan, Espíritu Santo, no quiero apagar tu fuego, avívalo, sopla sobre las brasas, hazme arder otra vez. Si sientes que tu llama se ha apagado, no te desesperes. Dios es experto en encender lo que parecía perdido. Él no necesita grandes llamas para comenzar. Una chispa humilde, un suspiro sincero, un aquí estoy desde lo profundo, le basta para volver a soplar vida. No apaguéis al Espíritu. Haz de esta advertencia una oración. Señor, no quiero callar tu voz ni resistir tu mover. Aviva en mí tu fuego santo y que nunca se extinga tu presencia. Porque donde el fuego del Espíritu arde, hay vida, hay poder, hay santidad y hay transformación que el mundo necesita ver. Evangelio según San Mateo. Cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué habéis de hablar, porque en aquella hora se os dará lo que habéis de decir. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Estas palabras de Jesús, dirigidas a sus discípulos, son una promesa firme de compañía, de poder y de dirección divina. Jesús no prometió una vida sin oposición. Prometió presencia en medio de la prueba. Y más aún, prometió que cuando llegue el momento difícil, el Espíritu hablará por nosotros. Esta promesa nos recuerda que el Espíritu Santo no es un espectador pasivo, sino un defensor activo, un maestro interior, una voz viva que se manifiesta en los momentos de mayor necesidad. Cuando somos llamados a dar testimonio, cuando estamos ante personas que nos rechazan, cuando sentimos la presión de tener que responder, Él se levanta en nosotros y habla. No por nuestra elocuencia ni por nuestras capacidades, sino porque el Espíritu de nuestro Padre habita en nosotros y toma el control cuando lo dejamos actuar. Esta promesa nos libera del temor.
No tenemos que memorizar respuestas perfectas ni planificar cada conversación. Tenemos que confiar. Confiar en que el Espíritu está presente, que Él da sabiduría, que Él pone palabras donde solo había silencio. Y esto no se limita a situaciones extremas. También se aplica a nuestra vida diaria, cuando aconsejamos a un amigo, cuando compartimos nuestra fe, cuando enfrentamos una conversación difícil. El Espíritu está allí, y si le damos lugar, Él hablará. Esto no vivir atentos, no confiados en nuestra preparación, sino abiertos a la inspiración del momento, porque muchas veces el Espíritu no habla con anticipación, sino en aquella hora, en el instante preciso, en el segundo donde más lo necesitamos, y siempre con verdad, sabiduría y gracia. Jesús dijo que no éramos nosotros los que hablaríamos. ¡Qué descanso! ¡Qué alivio! Ya no tenemos que salvar el momento. Solo debemos rendir el corazón y dejar que sea Dios quien hable. Esto también nos recuerda que el testimonio auténtico no es fruto del esfuerzo humano, sino del mover del Espíritu. Y eso es lo que toca los corazones. Eso es lo que transforma. ¿Te sientes débil al hablar de tu fe? ¿Temes equivocarte? ¿Piensas que no sabrías qué decir si alguien te confrontara? Este versículo es para ti. Jesús te dice, no te preocupes, yo he puesto en ti a mi Espíritu, Él hablará por ti. Tu parte es estar dispuesto, es dar ese paso de fe, es abrir la boca cuando Él te impulse, aunque sientas temor. Y cuando lo hagas descubrirás que no estás solo, que no dependes de ti, que hay una voz dentro de ti más sabia, más fuerte, más llena de amor. Así testificaron los apóstoles, así predicaron los mártires, así se expandió el Evangelio. Y así lo hará también en ti, si estás dispuesto a confiar en el Espíritu. Haz hoy esta oración. Espíritu Santo, habla en mí. Dame palabras de verdad, de esperanza, de vida. Y cuando llegue el momento, no permitas que el temor me calle. Sé tú quien hable a través de mí. Porque cuando el Espíritu habla por medio de nosotros, el cielo toca la tierra y lo imposible se vuelve posible. Segunda carta a los Corintios. Y todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Este versículo nos lleva a la cima del propósito del Espíritu en nosotros, la transformación. No una mejora superficial, ni un ajuste de conducta, sino una transformación profunda, espiritual, continua, hacia la misma imagen de Cristo. La vida en el Espíritu no es solo guía o poder, es transformación. Es un proceso sagrado en el que cuanto más contemplamos a Cristo, más nos parecemos a Él. No por imitación, sino por participación. Porque el Espíritu nos moldea desde dentro. Pablo utiliza la imagen del espejo. No es una mirada lejana ni velada, sino directa, a cara descubierta. Una contemplación abierta, sincera, sin filtros. Y en esa mirada nos encontramos no solo con el rostro de Jesús, sino con el reflejo de lo que estamos llamados a ser. ¿Y qué produce esa contemplación? Transformación. No por esfuerzo humano, no por disciplina personal, sino como por el Espíritu del Señor. Él es el agente de cambio. Él es quien trabaja en nosotros, día tras día, gloria tras gloria. La expresión de gloria en gloria nos habla de un proceso continuo, dinámico, que no termina aquí. Cada etapa de nuestra vida, cada lucha, cada victoria, cada oración, es parte del diseño divino que nos lleva a parecernos más a Cristo. Esto nos libera de la presión de tener que ser perfectos ya, porque el Espíritu no trabaja con prisas, trabaja con fidelidad. Y lo que ha comenzado en ti, Él lo perfeccionará. También nos desafía a no conformarnos. Si el Espíritu nos está transformando, no podemos quedarnos en la superficie. No podemos vivir vidas grises, vacías, cómodas. Estamos llamados a reflejar la gloria del Señor. Y esa gloria no es arrogancia, es humildad viva, es amor encarnado, es gracia que se ve. Esta transformación es también testimonio, porque cuando el mundo ve tu paciencia donde antes había ira, tu paz donde antes había ansiedad, tu generosidad donde antes había egoísmo, eso es el Espíritu obrando. Eso es el rostro de Cristo revelándose en ti. Y es también consuelo, porque quizá aún luchas, quizá ves en ti cosas que no se alinean con Jesús, y piensas, ¿cómo voy a ser como Él? Y el Espíritu responde, no lo harás tú, lo haré yo en ti, solo sigue contemplando,
solo sigue confiando. Así es como crecemos, no forzándonos, sino volviendo una y otra vez al rostro de Cristo y dejando que el Espíritu nos moldee. Haz de este versículo una oración. Espíritu Santo, transfórmame. Llévame de gloria en gloria. Hazme más como Jesús. Quita lo que no refleja su imagen y enséñame a mirarlo una y otra vez hasta que mi vida sea su reflejo. Porque esa es la obra del Espíritu, llevarnos paso a paso con paciencia y poder a hacer lo que fuimos creados para hacer, imagen viva del Hijo, reflejo fiel del Padre, templo lleno de gloria. Carta a los Efesios. Sed llenos del Espíritu. Este mandato breve y directo encierra una verdad fundamental para la vida cristiana. No es una sugerencia ni una posibilidad para los más espirituales. Es una orden de amor. Vivid cada día completamente llenos del Espíritu Santo. No se trata de una experiencia emocional momentánea ni de un recuerdo del pasado. Es un estilo de vida, un estado continuo, una dependencia diaria. En el original griego, el verbo sed llenos está en presente continuo. Esto significa seguid siendo llenados, una y otra vez, cada día, cada hora, cada circunstancia. ¿Y por qué necesitamos ser llenos constantemente? Porque nos vaciamos, por el pecado, por las preocupaciones, por la rutina, por la distracción. Y también porque el Espíritu no es solo para nosotros, sino que fluye a través de nosotros hacia los demás. Y para que fluya, primero debemos estar llenos. Estar llenos del Espíritu significa estar saturados de su presencia, de su fruto, de su voz. Significa pensar como Él, sentir como Él, responder como Él. Es vivir con sensibilidad espiritual. Y Pablo lo presenta como la alternativa al desorden del mundo. Justo antes de decir sed llenos del Espíritu, advierte contra el desenfreno, la embriaguez, la vida sin sentido, porque el mundo también ofrece maneras de llenarse, pero son sustitutos vacíos. Prometen alivio, pero producen esclavitud. Solo el Espíritu llena de verdad. Solo Él da paz que permanece. Solo Él transforma de dentro hacia afuera. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu? Pablo lo sugiere con sabiduría, a través de la adoración, hablándose entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, a través de la gratitud, dando siempre gracias por todo, a través de la humildad y la sumisión, someteos unos a otros en el temor de Cristo. Estas actitudes abren el corazón a la llenura del Espíritu. También lo hacemos buscando su presencia intencionalmente, apartando tiempo para orar, meditar en la palabra, escuchar su voz, rindiendo áreas de nuestra vida que hemos intentado controlar. Dios no llena lo que está cerrado. El Espíritu viene a corazones disponibles, rendidos, abiertos. Y Él nos llena solo hasta cierto punto. Él rebosa, hasta que nuestras palabras, decisiones y hasta nuestro silencio lleven su sello. ¿Estás vacío hoy? ¿Te sientes seco, apagado, estancado? No te condenes. Solo pide lléname, Espíritu Santo. No una vez más, sino siempre. Haz de esto tu oración diaria. Espíritu Santo, necesito tu llenura. No me conformo con una gota. No quiero vivir con poco. Lléname con tu presencia hasta que todo en mí te pertenezca. Porque una vida llena del Espíritu es una vida que desborda amor, sabiduría, poder y santidad. Una vida que brilla en la oscuridad y transforma la boca. Bendito. Segunda carta a los Corintios. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Este versículo declara una de las verdades más gloriosas y liberadoras del Evangelio. La presencia del Espíritu Santo en nosotros no nos oprime, nos libera. Libertad no significa hacer lo que uno quiere. No es desenfreno ni ausencia de límites. La verdadera libertad es vivir sin las cadenas del pecado, del miedo, de la culpa, del orgullo, del pasado. Es poder ser quien fuiste creado para ser en la presencia del Dios vivo. Donde está el Espíritu del Señor. No dice cuando te sientas bien ni cuando todo vaya perfecto, no. Donde Él está, hay libertad. Y si Él está en ti, entonces la libertad está a tu alcance. Esto nos cambia por completo. Ya no vivimos como esclavos, sino como hijos. No guiados por el temor, sino por la gracia. No bajo la presión de las apariencias, sino en la verdad de ser amados y aceptados por Dios. La libertad del Espíritu es interna. Aunque estés rodeado de problemas, aunque el mundo oprima, el alma puede estar libre. Libre para orar, libre para amar, libre para adorar, libre para decidir bien,
libre para obedecer a Dios con gozo. La libertad en el Espíritu también rompe con la religiosidad vacía, nos libera de la necesidad de ganarnos el favor de Dios. Nos recuerda que todo ha sido hecho en Cristo y que el Espíritu nos aplica esa obra día a día, transformándonos sin condenación, guiándonos sin imposición. La libertad que Él da es progresiva, porque cuanto más conocemos al Señor, más libres somos, más libres del que dirán, más libres de nuestras heridas, más libres de viejos hábitos, más llenos de luz, más llenos de paz, y también más disponibles para servir, porque el que es libre ya no vive para sí mismo, sino para amar con plenitud. Este versículo también es un llamado a revisar nuestras vidas. ¿Estoy viviendo en la libertad del Espíritu o sigo atado a patrones antiguos? ¿Sigo creyendo mentiras que me limitan? ¿Estoy escuchando al Espíritu o permitiendo que otros tomen el lugar que solo Él debe tener? Hoy puedes decir, Espíritu Santo, gracias por estar en mí. Donde tú estás, hay libertad. Ayúdame a caminar en esa libertad, a dejar atrás toda cadena, toda falsa seguridad, toda voz que no viene de ti. Hazme libre para obedecer, libre para amar, libre para vivir en tu presencia sin temor. Porque donde el Espíritu del Señor está, no hay oscuridad que permanezca, no hay esclavitud que resista, no hay corazón que no pueda ser renovado. Allí hay libertad, y esa libertad te pertenece, no porque la hayas ganado, sino porque Cristo la compró y el Espíritu te la entrega hoy. Libro del profeta Joel. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Esta profecía, pronunciada siglos antes de Pentecostés, anunció con poder la llegada de una nueva era, la era del Espíritu, un tiempo en que la presencia de Dios ya no estaría limitada a unos pocos escogidos, ni reservada a profetas o sacerdotes, sino derramada sobre toda carne. El lenguaje es claro, toda carne, no solo los fuertes, no solo los sabios, no solo los líderes, sino también los pequeños, los jóvenes, los ancianos, los que el mundo consideraría insignificantes. Dios promete, a todos los que estén abiertos, les daré mi espíritu. Este derramamiento es abundante, derramaré. No es una medida limitada, no es un goteo, es una lluvia, una cascada, una sobreabundancia de presencia viva que toca, llena, transforma. Y cuando el Espíritu se derrama, los frutos son visibles. Profecía, sueños, visiones. Es decir, revelación viva, dirección clara, esperanza renovada. El Espíritu habla, el Espíritu muestra, el Espíritu levanta, el Espíritu da propósito. Dios no quiere una generación muda y apagada. Él quiere hijos que hablen con voz profética, ancianos que no pierdan la esperanza, jóvenes que no se distraigan en lo temporal, sino que vean con ojos del cielo. Esta promesa se cumplió en Hechos 2, cuando el Espíritu descendió sobre los discípulos. Y Pedro, lleno del Espíritu, dijo, esto es lo que habló el profeta Joel. Y desde entonces el Espíritu sigue derramándose sobre cada corazón que cree, sobre cada alma que se rinde, sobre cada vida dispuesta. Y hoy esta palabra sigue viva. No es solo historia, es una invitación. Dios aún quiere derramar su Espíritu sobre ti, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu iglesia, sobre cada rincón sediento. La pregunta no es si Dios quiere hacerlo. La pregunta es, ¿estamos listos para recibirlo? ¿Estamos dispuestos a que el Espíritu hable a través de nosotros? ¿A soñar sueños de reino? ¿A ver con visión profética? ¿A movernos por fe y no por vista? Dios no se ha olvidado de su promesa. Él sigue dispuesto a llenar corazones, a levantar profetas humildes, a inspirar visiones en lo secreto, a encender el fuego en cada generación. Haz esta promesa tuya hoy. Señor, derrama tu espíritu sobre mí, sobre mi hogar, sobre mis hijos, sobre mis sueños, que no vivamos dormidos espiritualmente. Despiértanos, muéstranos lo que estás haciendo, haznos parte de tu obra. Y recuerda, el Espíritu no se derrama sobre los perfectos, sino sobre los dispuestos. No sobre los que se creen dignos, sino sobre los que se rinden con fe. Dios ha prometido derramar su Espíritu, y cuando Él promete, Él cumple. Ábrete a su presencia, porque hoy puede ser el día en que su Espíritu te llene de un modo nuevo. Evangelio según San Juan. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu.
Con estas palabras, Jesús nos revela el misterio y la belleza del obrar del Espíritu Santo. El viento, invisible, impredecible, libre, es la imagen que el mismo Cristo utiliza para describir la vida nacida desde lo alto. Una vida movida por el Espíritu no se rige por estructuras rígidas ni por lógicas humanas, sino por la dirección del cielo. El viento sopla donde quieres, no puedes controlarlo, ni encerrarlo, ni predecir exactamente cómo se moverá, pero sí puedes sentirlo, escucharlo, ver sus efectos. Así también es el Espíritu, no siempre comprendido, no siempre visible a los ojos humanos, pero absolutamente real, absolutamente presente. Y así es todo el que nace del Espíritu. Es decir, tú y yo, si hemos nacido de nuevo en Cristo. Nuestra vida ya no está limitada a lo terrenal. Ahora fluimos con un dinamismo nuevo, que no depende de las circunstancias ni de las expectativas del mundo, sino del soplo del Espíritu. Una vida nacida del Espíritu no es estática, no se acomoda, no se encierra en la zona de confort. Es como el viento, siempre moviéndose hacia donde Dios lo envía. Esta imagen también nos habla de fe, porque muchas veces no sabremos de dónde viene lo que estamos viviendo, ni a dónde va el camino al que el Espíritu nos llama. Pero sí sabremos esto: Dios está en medio de todo, y su Espíritu nos lleva por senderos que conducen a vida abundante. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, es decir, deja que el viento del Espíritu te guíe, aunque no entiendas cada detalle. También nos recuerda que la vida en el Espíritu no es una fórmula, no es una rutina fija, es una relación viva. Cada día es una nueva oportunidad para decir: Espíritu Santo, ¿a dónde soplas hoy? ¿Dónde quieres que esté? ¿A quién quieres que ame? ¿A qué palabra debo obedecer hoy? Y cuando vivimos así, cada día se convierte en una aventura sagrada, no exenta de pruebas, pero llena de dirección. Este pasaje también corrige nuestra tendencia al control. Queremos tenerlo todo claro, saber con anticipación, prever cada paso, pero el Espíritu nos llama a confiar, a fluir, a rendirnos. Y en esa rendición hay gozo, hay ligereza, hay libertad. Como el viento, no somos poseídos por nada, no nos estanca la rigidez, porque donde está el Espíritu, allí hay vida en movimiento. Haz esta oración: Espíritu Santo, sopla sobre mí, muéveme donde tú quieras. No quiero quedarme quieto por miedo. No quiero vivir una vida controlada, sino guiada por tu sabiduría. Enséñame a ser como el viento, obediente, libre, lleno de dirección divina. Porque quien nace del Espíritu ya no pertenece al sistema del mundo, sino al reino de Dios. Y en ese reino el viento sopla y los hijos se mueven con fe, con gozo, con valentía. Apocalipsis. El que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estas palabras, repetidas 7 veces en los primeros capítulos del Apocalipsis, resuenan con urgencia, autoridad y amor. No son una sugerencia, son una llamada sagrada: escuchar. El Espíritu Santo habla hoy, habla siempre. Habla no solo a personas individuales, sino a la iglesia, a todo el cuerpo de Cristo, a comunidades enteras. Y si habla, es porque espera ser escuchado, porque tiene algo que decir, porque su voz trae dirección, corrección, consolación, vida. El que tenga oídos no se refiere a oídos físicos, sino espirituales. La capacidad de percibir, de discernir, de recibir lo que Dios está diciendo en cada tiempo. Muchos escuchan ruido, pero pocos escuchan al Espíritu. Muchos reaccionan a las voces del mundo, pero ignoran la voz del cielo. Por eso esta advertencia: prestad atención, no endurezcáis el corazón, afinad el oído del alma. Cada vez que Jesús pronuncia estas palabras en Apocalipsis, lo hace tras un mensaje específico, una exhortación, una promesa, una advertencia. El Espíritu habla con precisión, no en generalidades, habla a lo profundo, habla con amor y con verdad. Y siempre apunta al mismo propósito: llevar a la iglesia a la fidelidad, a la santidad, a la victoria. Hoy, más que nunca, necesitamos una iglesia que escuche, una iglesia que no se conforme con tradiciones, ni con programas vacíos, ni con apariencias, sino una iglesia que se incline, que calle, que ore diciendo: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y esta palabra no es solo para pastores, ni para líderes, es para todos. Tú puedes oír lo que el Espíritu dice, a tu vida, a tu comunidad, a tu generación. Pero para eso hay que apagar otras voces. Hay que hacer silencio interior. Hay que tener oídos despiertos.
Hay que estar dispuestos a obedecer, incluso cuando lo que oímos nos incomoda, porque el Espíritu no siempre dice lo que queremos oír, pero siempre dice lo que necesitamos. Y su voz no es de condenación, sino de amor redentor. Cuando corrige es para sanar, cuando advierte es para proteger, cuando consuela es para renovar la esperanza. ¿Estás oyendo lo que Él dice hoy? Haz de este versículo una oración viva. Espíritu Santo, quiero tener oídos para ti. Quita de mí toda sordera espiritual. Enséñame a distinguir tu voz en medio del ruido. Hazme atento, sensible, obediente. Y haz de tu iglesia una voz profética en la tierra, porque antes has sabido escuchar al cielo. El Espíritu sigue hablando a las iglesias, a los corazones, a los tiempos. Que nosotros no seamos indiferentes, sino oyentes fervientes y hacedores valientes. Hemos recorrido juntos un camino de revelación, versículo tras versículo, escuchando lo que el Espíritu Santo está diciendo hoy a su iglesia y a cada uno de nosotros. No ha sido solo una enseñanza, ha sido una invitación a vivir una vida llena del Espíritu, una vida guiada, transformada, fortalecida y libre. El Espíritu habla y sigue hablando, a los que se detienen, a los que hacen silencio, a los que están dispuestos a obedecer, aunque cueste, y a los que le dicen con el corazón rendido, aquí estoy, Señor, háblame, guíame, lléname. Ahora es tu momento de responder, tu momento de abrir el corazón, tu momento de orar con sinceridad. Te invito a dejar tu comentario como una oración, no solo palabras, sino una respuesta viva al Espíritu Santo. Dile, ven Espíritu Santo, te necesito, habla mi vida, transfórmame. Escribe desde lo profundo y ora por los que también comentan, porque este espacio no es solo digital, es altar, es comunidad, es lugar de encuentro con Dios. Y si este mensaje ha hablado a tu corazón, si has sentido al Espíritu tocando tu vida, suscríbete al canal. No por compromiso, sino para seguir creciendo juntos, para no perder lo que el Espíritu quiera decir mañana, porque Él no ha terminado. Esto es solo el comienzo. Activa la campanita, comparte con alguien que lo necesita y únete a esta familia espiritual donde la palabra vive, el Espíritu guía y Jesús reina. Que el Espíritu Santo te llene, te fortalezca y te lleve de gloria en gloria hasta el día en que veamos al Señor cara a cara. Amén. Ven Espíritu Santo, toda la gloria sea para ti.